La fertilización in vitro o fecundación in vitro es un proceso muy complejo que lleva varios pasos para su realización. El primer paso es la estimulación de la ovulación. Esta la realizamos y la iniciamos con la menstruación. La iniciamos el segundo día de la menstruación. Ese día realizamos un ultrasonido en donde vemos cómo está el útero y los ovarios. Tomamos determinaciones hormonales de todas las hormonas que estimulan al ovario y las hormonas que van a participar en este ciclo, y si todo está bien, iniciamos con medicamentos inyectados. Posteriormente vemos a la paciente 3 días después para realizar el mismo procedimiento, un ultrasonido y determinaciones hormonales, y con esto ajustar el medicamento. Todo esto lo realizamos hasta que los folículos en el ovario alcanzan un diámetro de 18 milímetros. En ese momento utilizamos otro medicamento que se llama gonadotropina coriónica humana, que también se inyecta de manera subcutánea, y con este medicamento le vamos a dar la orden al ovario para que se lleve a cabo el proceso de la ovulación. Posteriormente, en 34 horas vamos a hacer la captura de óvulos. Este procedimiento lo realizamos mediante sedación intravenosa. Requerimos de un anestesiólogo y de un ultrasonido con un transductor vaginal, a través del cual colocamos una aguja que está conectada a un sistema de succión y extraemos el líquido de cada uno de los folículos para así poder extraer los óvulos. En ese momento, los embriólogos se encargan de limpiar los óvulos y realizar la fertilización, que se puede realizar de manera convencional, dejando el óvulo con alrededor de 50,000 espermatozoides en un platito de Petri de laboratorio, o inyectando el esperma dentro del citoplasma del óvulo a través de la técnica del ICSI. Nosotros nos estamos comunicando con la paciente diariamente para ver el desarrollo folicular. Al día siguiente de la captura le avisamos si hubo fertilización o no y cómo se llevó a cabo esta fertilización. El segundo día le volvemos a llamar para ver cómo va el desarrollo embrionario. Los embriones en este momento deben de estar entre 3 y 4 células. El tercer día realizamos lo mismo, los embriones deben de estar entre 4 y 8 células, y en ese momento decidimos si transferimos ese día los embriones o nos vamos hasta día 5 para transferir. Ahí tenemos las dos opciones. Si decidimos irnos a día 5, que esto va a depender mucho de la calidad embrionaria y del número de los embriones, el día 4 no vemos los embriones y hasta el día 5 volvemos a ver los embriones, que deben de estar en un estado de blastocisto, que es una estructura de alrededor de 128 células que estamos listos para transferir en ese momento. La transferencia se realiza, como les comentaba, el día 3 o el día 5 del ciclo, y para realizar la transferencia requerimos de que la paciente llegue con la vejiga llena para poder colocar un transductor convexo suprapúbico y ver en dónde estamos nosotros dejando el catéter y los embriones. Para este procedimiento no se requiere sedación. La paciente está despierta, está viendo el procedimiento de transferencia, está sintiendo el paso del catéter. Posteriormente le vaciamos la vejiga para que descanse. La ponemos en reposo dentro de la clínica 3 horas y le damos las indicaciones, que son muy complejas, de la parte que sigue, que dura aproximadamente 2 semanas y se conoce como la fase de soporte lúteo. 2 semanas después le realizamos a la paciente pruebas cuantitativas de embarazo. Realizamos 2 pruebas. La primera la realizamos el día 14 y la segunda la realizamos 2 días después, para ver el comportamiento de la hormona gonadotropina coriónica, que es la hormona del embarazo, y darle un pronóstico a este embarazo. Así terminamos el proceso de fertilización in vitro. Las herramientas que utilizamos para la fertilización in vitro son el ultrasonido,
el laboratorio de hormonas, que consiste en tomarle una muestra a la paciente cada vez que va a su consulta, a su ultrasonido, y ahí determinamos hormona luteinizante, estradiol y progesterona. Los diferentes tipos de medicamentos que utilizamos, que son preparaciones de hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, bloqueadores de estas hormonas y al final gonadotropina coriónica humana, que puede ser de origen urinaria o recombinante. Otra herramienta importante que necesitamos para realizar una fertilización in vitro o asistida es el laboratorio de andrología, en donde se va a preparar el esperma a través de técnicas muy sofisticadas para realizar el lavado y el proceso de capacitación espermática, y desde luego el quirófano con todos los aditamentos que necesitamos para realizar la punción folicular, la máquina de anestesia, el anestesiólogo, el ultrasonido, la aguja, el laboratorio de fertilización in vitro, y ese mismo quirófano lo vamos a utilizar en el momento de la transferencia con la máquina del ultrasonido, sin el anestesiólogo, salvo en casos muy seleccionados en donde la transferencia sea técnicamente difícil o dolorosa. Preferimos sedar a la paciente y realizar la transferencia bajo sedación. Los procesos de fertilización in vitro duran en promedio un par de semanas, desde que la paciente menstrua hasta que realizamos la captura de óvulos, que en promedio se realiza entre el día 10 y el día 12 del ciclo. La transferencia embrionaria la realizamos 3 o 5 días después de la captura de los óvulos. Así es que estamos hablando más o menos de un par de semanas, 3 semanas cuando mucho, dependiendo de la longitud del ciclo, y 2 semanas de fase lútea para saber si la paciente está embarazada o no. Estamos hablando de que un proceso completo de fertilización asistida dura en promedio un mes, de los cuales 15 días son intensivos para la mujer, en donde la tenemos que ver prácticamente a diario. Al esposo o la pareja la tenemos que ver únicamente el día de la captura de óvulos para que mediante masturbación nos dé su muestra. Y los 15 días de fase lútea pues son prácticamente 15 días de reposo de muchos medicamentos, de progesterona, de estradiol, de una serie de sustancias que utilizamos nosotros para tratar de mejorar las posibilidades de que este embrión o estos embriones se adhieran al útero, se implanten en el útero. Las indicaciones de fertilización in vitro han ido en aumento. Originalmente esta técnica se realizó para mujeres que tenían obstruidas las trompas de falopio. Actualmente las utilizamos en caso de endometriosis severa, en caso de obstrucción de las trompas por la causa que sea, que puede ser endometriosis, adherencias, cirugía en las trompas. Una causa muy frecuente de fertilización in vitro secundaria a las trompas son mujeres que por alguna razón tuvieron un par de embarazos, se realizaron la salpingoclasia y por azares del destino desean tener un nuevo embarazo. Ellas son candidatas ideales para una fertilización in vitro y tienen altísimas posibilidades de lograr un embarazo. Otra indicación son los trastornos de la ovulación. Inicialmente estas pacientes las manejamos con inducción de la ovulación e inseminación intrauterina. Si después de 3 o 4 inseminaciones no logramos un embarazo, el siguiente paso es la fertilización in vitro.
Los trastornos del hombre también son corregibles a través de la técnica de ICSI, que consiste en la inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Con el ICSI logramos mejorar muchos de los parámetros seminales y, si no asegurar, sí tener una posibilidad muy elevada de lograr una fertilización. Las mujeres que tienen una baja reserva de óvulos también son candidatas a fertilización in vitro,